Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este su noticiario de Derecho Humanista, Informa TV. El día de hoy, viernes 4 de mayo, le presentaré lo más relevante. En materia nacional veremos que en Veracruz exigen el cese de ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos. Además, veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha propuesto capacitar a los policías sobre derechos de la comunidad gay. En materia internacional, veremos que la UNESCO ha aprobado el Plan de Acción para la Protección de Periodistas. Además, otra información, UNICEF dice que 1 millón de menores pueden morir de malnutrición este año en la región africana del Sahel. Quédese con nosotros, estamos a punto de iniciar. Y bien, ya estamos listos para comenzar nuestra primera sección de noticias nacionales. El pasado martes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades para redoblar esfuerzos a fin de reducir los accidentes y las enfermedades laborales en todo el país, ya que de acuerdo con cifras oficiales, durante el periodo 2010 se registraron más de 400,000 percances en centros de trabajo. Fue mediante un comunicado que el Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia Villanueva, indicó que es necesario poner especial énfasis en la prevención, en particular en los sectores de mayor riesgo. Frente a este escenario, el organismo nacional reiteró que la prevención es la clave para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, por lo cual recomendó se debe revisar con cierta frecuencia el marco normativo para que sea adecuado en cuanto a las políticas nacionales y programas de salud, higiene y seguridad en el trabajo. Una buena comunicación con los hijos, así como el respeto en la familia, son las mejores maneras de prevenir abusos contra la niñez, además de que protege los derechos de niñas y niños. Así lo indicó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el pasado lunes. En este sentido, María Gabriela Hernández Sandoval, psicóloga de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, comentó en un comunicado que la comunicación y el trato respetuoso son los factores clave para que los niños y los adolescentes tengan la confianza para decir qué les ocurre. Por ello, exhortó a los padres de familia a estar al pendiente de los menores debido a que esto influye en su comportamiento dentro de su casa y fuera de ella. Por otra parte, Hernández Sandoval señaló que la Comisión Defensora de Derechos ofrece apoyo psicológico a los menores cuando estos sufren de abuso sexual, maltrato intrafamiliar o cuando son víctimas de bullying. Fue precisamente el día de ayer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán informó que no ha recibido ninguna queja sobre la desaparición o muerte de personas implicadas en el desalojo de los moradores de las casas del estudiante del pasado sábado. Así lo aseguró el presidente de la comisión, José María Cázares Solórzano. El defensor de los derechos humanos señaló que hasta el momento solo se han recibido 2 quejas por parte de los estudiantes, una por abuso de autoridad y otra por cateo ilegal, que presuntamente practicaron los cuerpos policíacos que participaron durante el desalojo. Por lo que será, dijo, hasta el próximo 90 días cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos determine si hubo violación a las garantías individuales de los quejosos. Sin embargo, en relación a la serie de señalamientos que presumen una cantidad de personas desaparecidas y otras fallecidas a raíz de los hechos, Cázares Solórzano argumentó que no ha existido ninguna queja formal. Organizaciones civiles presentan queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por el incendio registrado hace una semana en el Bosque de la Primavera y exigen también la intervención del organismo para impulsar iniciativas y propuestas ante el Ayuntamiento y Congreso de Jalisco. El presidente de Alianza Ciudadana, Juan Fernando Morales, y la representante legal de Fundación Jalisco Construye, Adrián Mindero, consideraron que las acciones emprendidas por las autoridades fueron inoportunas e insuficientes para evitar la propagación del fuego.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Ibrahim, recordó que existe una carta de investigación al respecto, por lo que instruyó a la Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento para que, una vez analizada la procedencia de la queja, ésta sea adjuntada. El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que localizó ocultos dentro de su celda y baño artefactos similares a micrófonos, por lo que asegura ha sido espiado desde hace mucho tiempo. Por ello pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estos enviaron a 2 de sus visitadores adjuntos, quienes, en uso de sus facultades, recibieron la nueva queja y dieron fe pública de la evidencia que les fue puesta a disposición. Fue mediante una carta difundida el día de ayer se difundió, donde el exmandatario recordó que gracias a la oportuna e insistente intervención de la Comisión Nacional, logró que se retiraran de su celda las cámaras de videograbación, lo cual sin duda constituía una grave violación a sus derechos humanos. La Red por los Derechos de la Infancia en México presentó el pasado lunes un sistema virtual para registrar casos de violencia armada y sexual, así como de castigos corporales contra niñas y niños, titulado El Mapa Georreferencial. En el marco del Día de la Niñez, Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, precisó que este mapa georreferencial sobre la violencia contra niños y niños adolescentes en México surge de la necesidad de tener datos sobre los delitos cometidos contra la infancia, los cuales, dijo, son necesarios para crear políticas públicas acordes a las problemáticas de la niñez. Por lo tanto, Pérez García afirmó que la creación de este sistema es una respuesta ciudadana ante el incumplimiento del Estado para implementar un sistema de información oficial y público sobre el número, características y situación jurídica de las víctimas infantiles de violencia. Las adolescentes y jóvenes rurales en el Distrito Federal afrontan múltiples obstáculos para obtener información acerca de cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos. Así lo informó el pasado miércoles Samantha Mino, quien es coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de las y los Jóvenes de Salud Integral para la Mujer. De acuerdo con la activista, entre las limitaciones que afrontan las adolescentes y jóvenes para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos está la distancia entre sus comunidades y los servicios públicos de salud y educativos, ya que estos se concentran en las delegaciones más urbanizadas. Aunado a su condición de desventaja, indicó que las adolescentes y jóvenes rurales sufren de discriminación en los servicios públicos de salud por pertenecer a este grupo de edad, principalmente las menores de 20 años, sin importar si son solteras o están unidas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos hace la más atenta invitación a la ciudadanía para participar en la segunda campaña de salud visual por el derecho a ver bien, donde se harán exámenes de la vista totalmente gratis. Además, cabe mencionar que habrá venta de armazones, micas graduadas y estuches con facilidad de pago. Dicha campaña se llevará a cabo en la sede del organismo defensor, el cual está ubicado en la calle Galeana número 39 de la colonia Acapatzingo, este 4 y 5 de abril entre las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si usted desea tener más información acerca de esto, puede ingresar a la página de internet cdhmorelos.org.mx. Tras el asesinato de la periodista Regina Martínez ocurrido el pasado fin de semana en Veracruz, la Red Nacional de Comunicación y Acción Urgente de Defensoras de Derechos Humanos en México exigieron el pasado miércoles al Estado mexicano, así como al gobierno de Veracruz, el cese inmediato de los ataques, intimidaciones, persecuciones y asesinatos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Fue mediante un comunicado que la Red Nacional de Comunicación y Acción Urgente de Defensoras de Derechos Humanos en México señalan que tanto el gobierno veracruzano como el país deben garantizar los derechos a la información, así como de defender los derechos de los informantes. De la igual manera, solicitan que se investigue de forma inmediata y exhaustiva el asesinato de Regina Martínez, que
que estos responsables sean presentados públicamente, procesados y debidamente sancionados. El pasado miércoles, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal anunció que propondrá a la Secretaría de Seguridad Pública que integrantes de la comunidad lésbico, gay y personal del organismo capaciten a los policías preventivos sobre el respeto y los derechos de las personas que conforman la diversidad sexual. En su momento, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal son los que encabezan la lista de las instituciones del gobierno local que más incurren en violaciones a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual. Al respecto, el ombudsman capitalino Luis González Plasencia aseguró que esta será una propuesta que hará llegar próximamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, el señor Manuel Mondragón y Cal, con el fin de que todos los uniformados reciban una capacitación profesional para atender y tratar la diversidad sexual sin vulnerar sus derechos. Y bien, esto es todo en materia nacional. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Agradezco que continúe con nosotros y ya estamos preparados para continuar con nuestra segunda sección de noticias internacionales. El pasado miércoles, el experto de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Somalia urgió a las autoridades del país y a la comunidad internacional a restablecer un sistema de justicia legítimo en esa región africana. Al concluir una visita oficial, Shamshur Bari expresó en un comunicado su profunda preocupación por el colapso de las instituciones del orden público y la administración de justicia, especialmente en Mogadishu y en el centro del sur de Somalia. El experto independiente destacó que el sistema de justicia se encuentra virtualmente paralizado debido a las amenazas, intimidaciones y ataques diarios a su personal, además de la falta de recursos humanos y equipamientos y capacitación. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció el pasado lunes que su país se retirará de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió para ello instalar el Consejo de Estado para que evalúe este asunto. Chávez pidió a su vicepresidente Elías Jawá que se acelere la instalación del Consejo de Estado, un organismo que, según la Constitución, se encarga de recomendar políticas de interés nacional al jefe de Estado para que en los próximos días le dé una recomendación bien sustentada. El gobernante venezolano aseguró que ese documento para la historia emitirá al Consejo para los que los gobiernos del mundo podrán saber sus razones del retiro de su país del organismo interamericano. En otra información le comento que la libertad de expresión constituye la base de todas las libertades y es el fundamento de la dignidad humana, así lo afirmaron el día de ayer el secretario general de la ONU y la directora general de la UNESCO. En un mensaje conjunto con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Ban Ki-moon e Irina Bokova subrayaron que la existencia de medios de comunicación libres, pluralistas e independientes son esenciales para el ejercicio de este derecho. Además, indicaron que la libertad de prensa es una fuerza de transformación social, por lo que su existencia es primordial para lograr sociedades sanas y dinámicas. Por ello, dieron a conocer que el tema elegido este año para conmemorar la fecha es Nuevas Voces, la libertad de los medios de comunicación ayuda a transformar las sociedades. El pasado miércoles, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia alertó de que al menos 1 millón de menores corren peligro de morir de malnutrición durante 2012, esto en el centro y oeste de la región africana del Sahel, debido a la crisis provocada por la sequía. Por esto, la organización no gubernamental indicó que necesita más recursos para adecuar la respuesta de la ayuda antes de que muchas vidas se pierdan, de tal forma que hizo un llamamiento urgente a todos los derechos-humanistas para dedicar más recursos para minorar esta situación. Esto con el fin de recolectar $120 millones que UNICEF
considera necesarios para ampliar sus operaciones y proporcionar de esta manera asistencia sanitaria, nutricional, agua y servicios sanitarios, educación y asistencia a menores. En otra información le comento que la Junta Ejecutiva de la UNESCO aprobó precisamente el día de ayer el plan de acción titulado Periodistas y el tema de la impunidad, con el objetivo de crear un ambiente de libertad y seguridad para los trabajadores de los medios, tanto en situaciones de paz como de conflicto. Cabe señalar que según cifras de la UNESCO, en la última década más de 500 trabajadores de los medios fueron muertos en el mundo y otros más resultaron heridos o víctimas de amenazas mientras ejercían su labor. En la mayoría de los casos, esos comunicadores no estaban informando sobre conflictos armados, sino sobre temas locales relacionados con la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico. De tal forma que las medidas contempladas en el plan de acción incluyen el establecimiento de un mecanismo que impulse el desarrollo de programas en este campo, así como de expandir el trabajo de asistencia a los gobiernos para que elaboren una legislación que favorezca la seguridad y la libertad de expresión. La representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos expresó el día de ayer su profunda preocupación por el deterioro de la seguridad en el este de la República Democrática del Congo, debido a que una nueva ola de enfrentamientos está surgiendo entre el gobierno y grupos disidentes. Margaret Wallström indicó que la situación es especialmente preocupante en varios pueblos en Kivu del Norte, situados por la milicia armada, incluyendo el grupo Mai Mai, cuyos líderes fueron sancionados por violencia sexual en el pasado. Cabe recordar que estos pueblos fueron escenario de crímenes en julio y agosto de 2010, cuando al menos 387 mujeres, hombres y niños fueron víctimas de violencia sexual en manos de esos mismos grupos armados. Debido a esto, la alta funcionaria llamó a todas las partes a abstenerse de realizar estos actos y urgió al gobierno a establecer a la autoridad y proteger a los civiles. En otra información le comento que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación realizará una primera visita oficial a Canadá este próximo 6 al 16 de mayo para analizar las medidas tomadas por el gobierno en este campo. Oliver De Schutter indicó este jueves en un comunicado que es crucial examinar los sistemas de alimentación para asegurar que respondan a las necesidades de todos, aún dijo, y cuando existen altos estándares de vida. En este sentido, De Schutter puntualizó que en Canadá todavía existen desafíos para asegurar que ese derecho sea garantizado a los grupos marginados como los pobres urbanos y los pueblos indígenas. Por esto, el relator indicó que durante su estadía se reunirá con autoridades locales, así como con granjeros, organizaciones civiles y comunidades indígenas. El proyecto del Marco Legal para la Paz de Colombia no convenció a José Miguel Vivanco, quien es director para las Américas de Human Rights Watch, quien a su juicio indicó que este plan presenta 3 errores que abren la posibilidad para los crímenes de lesa humanidad cometidos por los grupos armados, estos queden en impunidad. En la carta que envió Vivanco a Juan Manuel Corzo, presidente del Congreso, le aseguró que la iniciativa que se discute en la Cámara de Representantes permitirá, en primer lugar, que responsables de atrocidades e incluso las más graves violaciones de los derechos humanos eviten la investigación penal y su juzgamiento. El segundo error, según Vivanco, reside en que esta reforma posibilitaría al Congreso suspender la ejecución de penas impuestas a personas responsables de atrocidades sin ninguna distinción. Y finalmente dijo que dicha propuesta abrirá la ventana para que los beneficios de la justicia se apliquen a miembros de la fuerza pública. Y bien, hemos llegado al final de su noticiero. Yo soy Lía Montañez y lo espero el día lunes con más información. Que tenga usted un excelente fin de semana.